Horas pasan 19 minutos de las 9 y nosotros nos metemos en una linda charla de entrevista del día. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Hace algunas semanas hablábamos de este proyecto de alumnos y alumnas del Instituto Nuestra Señora de Nueva Pompeya. Recordarás esto de los enigmas de Necochea. Y entre muchos de los temas que los chicos decidieron investigar sobre nuestro pasado y presente estaba la primera utilización de huellas dactilares. Esto pasó en Necochea, pasó en Quequén hace muchísimos años, en 1892. Es una de esas historias que llevan de Necochea al mundo, si se quiere, las buenas, las no tantas, y lo lindo que esto, bueno, sigue replicándose y transformándose en noticia, ahora en modo de un trabajo periodístico que ha llevado adelante Hugo Alconada Amón, periodista de La Nación, escritor, que ha decidido, bueno, como te decía, llevar estas historias a un libro, a una novela, La Cacería de Hierro, así se llama, va a estar presentándose en NECO próximamente y nosotros tenemos el gustazo de poder charlar justamente con su autor, Hugo Alconada Amón del otro lado. Buenos días, aquí desde NECO, Adrián te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Adrián, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Por un lado intrigado, por otro lado con ganas de conocer un poco la cocina de esta novela, ¿no? Tuve la oportunidad ahí de leer un parrafito que está publicado a modo de previa, y la verdad que la primera pregunta que me asalta es ¿cómo te encontraste por primera vez con esta historia de Francisca Rojas y dónde sobre todo nació esto de decir yo esto lo tengo que contar a través de una novela para que más gente lo sepa? Pues esto comenzó hace ya muchos años. Te diría que es un recorrido que lleva 7 años. Mirá. Porque yo estaba desarrollando una investigación que llevó a otra novela, que es La ciudad de las ranas, en la cual abordo el periodo fundacional, los primeros años de la ciudad de La Plata, que es donde yo vivo. Y mientras desarrollaba esa investigación en archivos, museos, registros periodísticos, empiezo a encontrar los primeros datos, los primeros registros de la época sobre el caso Francisca Rojas y además sobre uno de los primeros moradores de la ciudad de La Plata, que es Juan Bucetich. Entonces, lo que me terminó pasando, Adrián, fue sencillo, que a medida que seguía investigando para la primera novela, cuando conversaba con investigadores, historiadores, museólogos, archivistas, decía, mira, estoy buscando estos datos para esta novela, pero ya que está, no tenía datos sobre esto otro. Y empecé a reconstruir hasta donde pude el rompecabezas del caso Francisca Rojas y me terminé encontrando con datos interesantísimos. Por ejemplo, que uno de los protagonistas, por supuesto, fue Iván Bucetich, conocido en Argentina como Juan Bucetich. Pero después había otro, que es Eduardo Álvarez, que por ahí para los oyentes de la radio no le dice nada, pero déjamelo presentar de este modo en sociedad. Fue el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, empezar a investigar y que empezaran a salir datos que para mí eran llamativos, atractivos, me fue naturalmente llevando a escribir. Eduardo Álvarez vendría a ser el personaje de Valentín Hierro, por eso se llama La Cacería de Hierro. No, lo que tenemos es una novela que está basada en dos ejes. Por un lado, el doble crimen en Necochea, bien, donde la figura clave allí para poder destrabar esto fue este detective, Eduardo Álvarez, bien, y luego ese doble crimen que permite destrabar otro ocurrido en La Plata, donde a su vez la figura clave, el que logra destrabar el acertijo, por así decirlo, es un muchacho llamado Valentín Hierro, que es una suerte como de discípulo de Eduardo Álvarez y de Juan Bucetich. Entonces, entre esas tres figuras, que fíjate que en la tapa hay 3 hombres caminando de espaldas, se desarrolla esta novela. Es Valentín Hierro, Eduardo Álvarez, Juan Bucetich. También otra de las cosas que me sorprendía, esto tiene que ver también porque bueno, las deformaciones que uno se va generando con las historias que uno conocía, esto de Juan Bucetich, como necochense,
son esas primeras historias que te atrapan, conoces por arriba, la lees una vez y después, bueno, vuelve la información. Y ahora, repasando nuevamente para la entrevista, me encontraba con que Vucetich tenía 33 años, ¿no? O sea, Sí. como qué joven. Yo lo tenía Vucetich desde que la primera vez que oía esto decía, debía tener como 50 cuando se dio a esta cuestión de las huellas dactilares y de la dactiloscopía. Pero qué juventud, ¿no? En aquel momento para encarar algo tan disruptivo para su época. Es que en realidad, si querés, hay como varias presunciones, no mitos, presunciones, que en realidad cuando empezás a mirar un poco más, empiezan a crujir. La primera, que yo también, claro, Juan Vucetich, vos y yo siempre lo hemos visto como ese hombre serio, barbudo, canoso, con rostro, con el cejijunto y con rostro de pocos amigos. Y cuando empezás a mirar los registros de la época, claro, en realidad en esa época no tenía barba, tenía bigote, era un señor de 33 años cuando empieza a desarrollar el sistema de la dactiloscopía, que además, por ejemplo, otra de estas, si querés, versiones, era que esto ocurrió en Quequén, y no ocurrió en Quequén, ocurrió en el cuartel tercero de Necochea, Bien. que acerca de un establecimiento de alguien llamado Francisco Molina, que cuando empezás a tirar de la cuerda, empezás a cruzar los mapas actuales con los mapas de la época, empezás a verificar dónde estaba el cuartel tercero de Necochea, te voy a decir la historia corta, en definitiva, es más o menos por la zona de donde ahora está La Dulce, entre La Dulce y Nicanor, Mira, ¿sí? mira. Por ahí. Por eso, y después hay, por ejemplo, otra versión, es que en realidad uno de los que fue hasta Necochea fue el propio Vucetich a resolver esto. No, Vucetich nunca salió de La Plata. El que viajó desde La Plata a Necochea es este señor Eduardo Álvarez, del cual se sabía muy poco, y terminamos en esta investigación, y hablo con el nos majestático, porque hablo en esto, fue una investigación en la cual me ayudaron museos de Lobería, de Dolores, de Chascomú, de Necochea, de La Plata, el Archivo Nacional, el Archivo Provincial, el Archivo del Servicio Penitenciario, el Archivo de la Policía Bonaerense. O sea, fue un trabajo de mucho tiempo, ¿sí? Y como te decía, terminamos encontrando incluso la foja de servicios y hasta una foto que hasta ahora no se conocía de Eduardo Álvarez, este detective. Me parece como que el libro va un poco por la reivindicación de esta figura detrás de la de Vucetich, que es como que se terminó comiendo la resolución a través de su investigación, algo que quedó para toda la humanidad, ¿no? El uso de esta tecnología, si querés, de la dactiloscopía. Pasa un poco por ahí también el libro, de decir, che, hubo otro personaje, son tres. Sí, a ver, sí, no, porque Adrián, claramente el mérito y la genialidad de desarrollar el sistema de la dactiloscopía fue exclusivo de Vucetich. Lo que hay que reconocerle a Álvarez fue que ese hombre, cuando pasan los días, no se logra resolver el doble crimen en Necochea, y en definitiva mandan un telegrama a La Plata diciendo, como si fueran términos actuales, Adrián, Houston, tenemos un problema, el sospechoso no confiesa. Ahí es donde el jefe de policía en La Plata lo manda a este detective Álvarez, pero Álvarez, el mérito que tuvo fue, en vez de irse a Necochea y tratar de resolverlo como siempre, él era amigo al punto del tuteo de Vucetich. Bien. Y eso, Adrián, era muy, muy extraño, muy inusual en aquellos tiempos, en los cuales todos se trataban de usted. Incluso había padres e hijos que se trataban de usted. Entonces, imagínate que tratarse entre dos hombres adultos al nivel del tuteo, era porque eras amigo realmente. Y esto te puedo dar fe porque incluso hay una carta que Álvarez le escribe a Vucetich, en la cual lo tutea. Y el mérito de Álvarez es, en definitiva, antes de subirse al tren para ir a Necochea, decirle, para, un momentito, vení, Juan, explícame cómo funciona este método que vos estás desarrollando. Vucetich le explica y Álvarez va a Necochea y lo aplica, y funciona. Entonces, si querés, es el genio Vucetich, pero el que logra aplicarlo en la práctica y le muestra, si querés, a sus pares y a sus jefes, che, muchachos, esto sí funciona, es Álvarez. Bueno, para el que no está muy al tanto del punto de partida del hecho histórico y de la novela, es un asesinato sangriento de dos niños, Ponciano y Felisa. Las muertes encuentran un sospechoso, entre comillas, lógico,
pero después, a través de huellas que se encuentran en la escena del crimen, se trabaja y se logra resolver hacia una punta inesperada y se utiliza ese método de identificación como es la dactiloscopía, que en ese momento trabajaba Vucetich y que nos separa y nos permite identificarnos de manera única, cosa que hasta ese momento se buscaba por otro lado, se medían cráneos, se buscaban marcas que nos separen, que no eran así. De hecho, se había condenado gente de manera errónea por utilizar estos métodos, y este es como que terminó dándole, por decirlo, en el dedo, y terminó siendo canon para el resto de los trabajos policíacos, no solo en nuestro país, sino en el mundo. También es eso un poco lo que marca la importancia de esta historia. Es que, a ver, está excelente lo que has planteado, porque es perfecto. Lo que teníamos era que en ese tiempo lo que se aplicaba era el sistema del bertillonage, en francés, ¿sí? Bertillon, que en definitiva lo que él establecía era una serie de medidas y pautas para tratar de identificar aproximadamente a las personas. Entonces, por ejemplo, era el color de tus ojos, el tipo de nariz, si era ganchuda, respingada, recta, etcétera. El tamaño de tus orejas, eventualmente, por ejemplo, si tenías verrugas o si tenías tatuajes, cicatrices, detalles característicos tuyos, lo que te faltara un diente o distintos rasgos que podrían ser particulares. Pero después, Adrián, ¿cuál es el riesgo? Que vos podías encontrarte que en una misma ciudad hubiera 3 personas con el mismo color de ojos, el mismo tipo de nariz y eventualmente que le faltara un diente. Claro, es difícil, pero podía ocurrir. Entonces, alguien te describía, no, me atrapó, me golpeó un hombre morocho de ojos marrones con una verruga en la mejilla derecha y que le faltaba un colmillo. Y por ahí te agarraste a 6 tipos. Es un peligro. En ese contexto, donde por supuesto que las huellas dactilares ya se conocían. De hecho, ya hasta los chinos usaban las huellas dactilares para cosas decorativas y demás. El gran logro de Juan Vucetich fue en realidad cómo sistematizar las huellas y cómo usarlas para el sistema, para la identificación. Te lo digo de otro modo. Si vos y yo tomáramos hoy, Adrián, todas las huellas dactilares de todos los argentinos, 45 millones de personas, ¿sí? Sí. Y tomamos después las huellas dactilares de una escena de crimen. El problema no es ese, Adrián, es que después vos y yo nos ponemos 45 millones de huellas de y empezamos a buscar. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Olvídate. Nos va a pasar el resto de nuestra vida teniendo que revisar una por una. La genialidad de Vucetich fue desarrollar un sistema que, basado en apenas 4 ejes, que no los voy a decir ahora, son ventricilo y otro, pero digamos, olvídate, que en definitiva con 4 ejes poder en realidad identificar a todos en minutos. Y entonces, de una manera tan sencilla que eventualmente un vigilante analfabeto en medio de la campaña bonaerense podía tomar las huellas, colocarlas en una ficha, mandarlas a La Plata y en La Plata en minutos decirle fue X, Y o Z. Bueno. Fue revolucionario. Bueno, este libro, esta investigación, ¿te trajo a Necochea en la previa de la publicación? ¿Te va a traer a Necochea para presentarlo el 2 de agosto, si no me equivoco, en el Centro Cultural? Correcto. Fui allá el año pasado, Cayetano, en temporada baja, sin decirle nada a nadie. Estuve en el Museo y Archivo Local, anduve dando vueltas por todos lados, por la Cascada, por el centro, fui a la librería Uroboros. Me fui a posta, en serio, Adrián, a caminarla a la ciudad para decir, bueno, si una persona camina de acá para acá, ¿cuántos minutos tarda? Entonces, me veía por ahí como lo loco, porque además estaba bajo la lluvia, caminando, tomando minutos. Después me terminé, reuniéndome con historiadores locales, como Martín Petersen, Alejandro Andersen, terminé reuniéndome también con el arquitecto Néstor Jorge Freitas, y me terminé yendo a La Dulce, para la zona de Nicanor, y volviéndome por caminos rurales para tratar de hacerme a la idea de la zona, de los parajes. Terminé entrando a un viejo quilombo que estaba cerrado, entré, entonces para mí fue espectacular, te digo, lo disfruté como un nene, Adrián. Y vuelvo a Necochea, estaré allá, Dios mediante, presentando esta novela, La Cacería de Hierro,
el 2 de agosto, viernes 2 de agosto, en el Centro Cultural. Así que espero verte allá. Bueno, sí, la invitación, desde ya, el agradecimiento y para toda la gente, como hoy decía, darle otra visibilidad a algo que hace a Neco un motivo de orgullo para nosotros. O sea, en algún punto nos encanta a veces apropiarnos de ciertos detalles mediáticos o cosas que pasan que quizás no sé si están tan buenas. Y acá, bueno, la posibilidad de que Neco forme parte de esta historia. Además, la sensación de que nos vamos a encontrar a Necochea, a la Dulce, en esas páginas, porque va a ser un viaje a la Necochea de 1892. Entiendo que esto va a ser así y ya por lo menos a mí me entusiasma ya solamente esto de todo un laburo periodístico que creo que para vos ha sido todo un eje, porque no solo la investigación del caso criminal en sí, sino de plantear a los personajes y plantear las locaciones como estás contando, que a veces no es tan sencillo. Para mí fue un disfrute. Y por ahí, que nos están escuchando ahora, Adrián, es esa cosa de decir, pero ¿cómo se explica esto? Un tipo que hace periodismo de investigación y escribe novela, y mi respuesta sería, a ver, vos podés ser médico, o psicóloga, o psiquiatra, o ingeniero, o empleado de comercio, o ama de casa, o lo que fuera. Y por algo después tu hobby es cantar, o pintar, o jugar al fútbol, o hacer jardinería, o tocar la guitarra. Bueno, la forma para mí de disfrute es escribiendo, y entonces para mí es enriquecedor, es aprender, conocer, viajar con la cabeza, y termina siendo eso, un goce, un cable a tierra, y querés, además, esas cosas insólitas. Yo escribo para mí, y termina ahora, es un bestseller que está primero en ventas en todo el país, es una locura, Adrián. Bueno, nosotros vamos a estar viajando con vos por la Necochea de 1892 con el libro en la mano, así que la expectativa de poder pegarle una ojeada y meternos en ese mundo pronto, Hugo, también. Muchas gracias y que tengan buen día, Adrián. Por favor, Hugo Alconada Amón, una tremenda entrevista, muchísimas gracias, nos reencontramos el 2 de agosto ahí en el Centro Cultural en la presentación. Entrevista que teníamos con el periodista de La Nación y escritor, anticipando esta presentación, contándonos detalles sobre este libro, La Cacería de Hierro, ya publicado por Planeta, esta editorial, que repasa la historia del crimen de estos dos chicos, el caso Francisca Rojas, aquí en Necochea, como él marcaba, en 1892, y una hermosa historia policial y periodística, ¿no? Por otra parte, y de investigación que bueno, nos atraviesa como necochenses y que, insisto, bueno, hoy está en todas las librerías del país. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino.